Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio de Eden Mentorías. Mi nombre es Ricardo y nuevamente estamos acá para hablar no solo esta vez sobre todo el proceso de postulación, sino enfocarnos esta vez en algo que es fundamental en este proceso de postulación, que es el GMAT. Y el día de hoy estamos hablando, creo yo, con un experto, Cristian. Muchísimas gracias por tomarte la molestia para hablar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encuentras? Muy bien, Ricardo, gracias por la invitación. Yo estoy acá en Lima, en Perú. Te pregunto esto porque he tenido la suerte de hablar con chicos de México, con chicos de Argentina, y me han Ujú. hablado de ti. Me han hablado de ti. En un momento inicial yo pensé que no eras peruano, pero después me dijeron, es peruano. Así, Entonces dije pues tenemos que entrevistarlo en Iden, ya que eres peruano y Iden también. Qué gusto. Muchísimas gracias por tomar el tiempo y la molestia para hablar con nosotros. gracias. Oye, Cristian, te cuento un poco. El día de hoy nos acompañan estudiantes, jóvenes profesionales. Muchos a lo mejor ya han empezado con este proceso de postulación, a lo mejor ya están preparando para el GMAT, para el TOEFL. Muchos también son jóvenes que a lo mejor están egresando de la universidad y sueñan pues con poder estudiar en una universidad top o estudiar una maestría en el extranjero. Y tú mejor sabes que el GMAT es una etapa esencial, más aún si quieres postular de manera específica a una escuela de negocios. Exacto. Entonces, qué bacán que estés acá con nosotros para poder aprender de ti. Quería preguntar antes, no sé si nos podías contar un poco más de ti. ¿Tú cómo llegaste a enseñar el GMAT específicamente? Y ahora nos contarás mejor el área de matemática. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Sí, bueno, ya vengo involucrado en el mundo del GMAT más o menos 13 años y, y fue como un poco de casualidad, porque yo considero que mis fortalezas están en la parte de matemática, en la parte de inglés, porque aprendí inglés de niño. Ujú. Y así como buscando oportunidades de trabajo, encontré una academia que dictaba clases de GMAT y yo nunca había escuchado acerca del GMAT, pero me pareció interesante, ¿no? Porque matemática en inglés, así me llamaba mucho la atención. Y cuando entré a trabajar a esta empresa, encontré que las personas que se preparan para las maestrías son personas muy chéveres. Y la verdad es, trabajar con los profesionales es muy agradable y es algo muy enriquecedor también poder aportar al menos un granito de arena en su camino Ujú. y que, digamos, valga la pena todo el esfuerzo que se comprometen para hacer realidad el MBA, ¿no? Oye, y una consulta más. Estuve viendo tu LinkedIn. ¿Y qué es MBA Prep Center? Sí, MBA Presenter es una plataforma que estoy creando que es donde va a estar digamos, el curso online y varios materiales más adelante para preparación del GMAT, ¿sí? De repente más adelante también el GRE, pero ahorita es como más enfocado en GMAT Quant, en la parte matemática, porque muchos alumnos le gusta la parte de los videos. O sea, ¿por qué lo he creado principalmente? Porque acá en Lima al menos, cuando uno quiere tomar clases, quiere ver recursos, usualmente le venden o las clases individuales o las clases grupales. Ajá. Pero a veces, por ejemplo, la experiencia no es siempre igual. Depende del grupo, depende de la hora. Pero yo creo que con videos grabados, todos pueden tener una experiencia igual. Y de repente la mejor experiencia, ¿no? Si es que dentro de los videos se incluye todas las dudas, todas las preguntas que uno usualmente comete, los errores también, ¿no? Claro, me parece genial y creo que también es algo que está muy bien apogeo y bien, también lo venimos haciendo. Y también creo que este contenido permite adaptarse cuando el estudiante quiere, donde quiere, a Ujú. la hora que quiere, al ritmo que quiere. Y me parece Sí, genial. así es. Pero bueno, regresando al tema del GMAT, definitivamente el GMAT es una evaluación por excelencia para aquellos estudiantes que quieren postular, sobre todo una escuela de negocios, que es donde más se requiere este examen. Estaba viendo algunos datos y el examen GMAT aplica más para a más de 7.000 programas, a más de 2.000 universidades, ¿no? Y dependiendo un poco de la universidad que tú quieras postular, por supuesto, también vas a requerir un puntaje mínimo. Un puntaje Así es.
promedio, porque la universidad no te dice que hay un puntaje mínimo, pero hay un No, puntaje no, promedio. nunca te lo dan. Ponen el class profile del año anterior y te dan unos rangos. Mira, acá te cuento algunos datos. De Harvard, de 700 a 730. De Stanford, de 730 a 740. De Yale, 690. Definitivamente, pues son puntajes competitivos. No sé tú cómo lo ves. Claro, considerando que al menos esa escala estaba sobre 800, es casi el top, ¿no? O sea, tiene que estar dentro del como el 5% superior para que recién, digamos, te consideren, porque a veces uno puede aspirar a una universidad así, Harvard, Stanford, pero si la nota no llega, entonces va a ser un poco difícil compensar con el resto del, digamos, de la postulación, ¿no? El ensayo, las cartas de recomendaciones. Y incluso ahora, como el examen ha cambiado en febrero, la escala es un poquito diferente. Incluso los números son un poco inferiores, lo cual ha llevado un poco a confusión así en el mundo de admisiones, pero ya es algo que se espera de que uno se pueda acostumbrar, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, y es algo que yo creo, y creo que estamos alineados en ese tema. Definitivamente el GMAT es una parte esencial, a pesar que la universidad te dice que es una parte de un todo, porque cuando tú postulas, no solo postulas con el GMAT, postulas con el TOEFL, Ujú. con tu experiencia profesional, con tus cartas de recomendación, con tu personal statement, pero definitivamente es una parte esencial. Pero comencemos desde lo básico, estimado Cristian. ¿Qué es el GMAT? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cuántas partes tiene? ¿Y por qué las universidades no los piden? Sí, bien, el GMAT es un examen estandarizado, así se le llama. Y, digamos, su finalidad principalmente está en que ayuda a la persona que está en admisión tener un dato adicional para comparar personas de diferentes, digamos, países, diferentes culturas, aun si es que están en, digamos, en el mismo rubro, por ejemplo, finanzas, pueden tener experiencias muy diferentes. Entonces, es como una medida más para poder compararlos. También demuestra un poco el compromiso de cada postulante a, digamos, a llevar esa preparación. Y como en muchos casos dejan de estudiar hace años, porque están trabajando, eh, no ven, digamos, matemáticas hace mucho tiempo, y de repente empezar la maestría con números, les puede chocar un poco, entonces eso también ayuda para que vayan introduciéndose nuevamente al mundo académico. También había escuchado que este año ha cambiado. ¿Me podrías decir solo en Sí. términos generales, a manera de introducción, este cambio, qué implica y ahora cuáles son las nuevas secciones para el cual debemos prepararnos? Sí, yo creo que el cambio ha sido bueno porque lo ha reducido temas. Matemática ya no viene geometría, por ejemplo. Entonces son menos fórmulas que tienes que aprender. Y para verbal ya no viene una parte que era de gramática. Entonces antes tenías que memorizar muchas reglas gramaticales, hacer ejercicios. Y a veces el inglés no es tan intuitivo, ¿no? A veces había respuestas como que eso está mal porque está mal, no porque suena mal. Pero ese ya no viene, o sea, solamente viene lo otro que es comprensión lectora, argumentos, así. Y en matemática lo que entra no es, digamos, demasiado complicado, lo que uno ve como hasta secundaria, por ejemplo, ¿no? Lo más difícil podría ser probabilidades, valor absoluto, así. Pero aparte de los cambios, lo han reordenado. Eso es lo que han hecho. Aparte de quitar los temas, han reordenado el examen. Es un poquito, digamos, complicado compararlo ahorita si uno no tiene el contexto del examen anterior, pero digamos que es muy similar, ¿no? Ujú. Yo escucho bastante de alumnos que tienen como esa duda, esa pregunta, como que el nuevo formato, el nuevo examen, piensan que es muy diferente, pero en realidad es muy similar el contenido que todavía se está midiendo. Al menos la preparación, la primera parte de teoría, lo sigo llevando de la misma forma. Luego en la parte de práctica ya se diferencia más, ¿no? De acuerdo a las secciones. Ahora, una consulta, me dices que han quitado cosas, como por ejemplo geometría, pero mi siguiente pregunta sería, ¿han agregado cosas? No, no han agregado más.
Hay una sección en el formato anterior que era como de tablas, gráficos, y esa sección no era parte de la nota total. O sea, Ajá. podía sacar buena o baja nota, pero no era parte como del 700, 800, ¿no? Pero ahora sí es parte. Oh, Entonces, eso es como la gran diferencia, porque esas preguntas sí toman bastante tiempo. Ujú. perfecto. Oye, bacán, me parece claro. Muchísimas gracias por esta primera introducción. Y ahora sí quería pasar al cuerpo de las preguntas que nos han dejado los estudiantes. Y Ujú. quería comentarte que he estructurado esta pequeño conversatorio en tres secciones. Primero me gustaría conocer un poco más de la estructura del GMAT. Después, de repente, no sé si sea posible, ahí lo podemos ver, si es que podemos tratar algunos ejemplos. Y finalmente, de repente, en base a tu experiencia, me gustaría ver si es que podemos, si es que nos puedes dar algunos tips, consejos, gestión del tiempo, cómo empezar a estudiar, dónde podemos encontrar material y demás. Claro, Entonces, me gustaría ahondar más, Cristian, y de repente sobre tu materia, por supuesto, sobre la parte de más, sobre la parte, la estructura. Cuando hablamos de más, ¿qué viene propiamente? ¿Cuántas preguntas vamos a encontrar en el examen una vez que debemos empezar? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para resolver el examen del MAS? La versión actual, el Focus Edition. sí. Como había mencionado, ahora vienen menos temas y el examen es más corto. Y justamente el tema del tiempo es el que hace la diferencia en la dificultad, ¿no? Porque uno cuando ve los temas que entran en el examen, aritmética, álgebra, ¿no? No suena tan difícil, aparentemente. Pero el detalle está en que no tienes mucho tiempo Ujú, y la gran parte del examen de matemáticas no lo puedes hacer con calculadora. Entonces tienes que ser muy eficiente al momento de hacer las operaciones, saber qué propiedades usar, ¿no? En cada tipo de pregunta. Pero aparte de eso, como decía, los temas no son demasiado complicados y las preguntas, la cantidad de preguntas, la sección de quant son 21, ¿no? Para 45 minutos. ujú, De ahí tienes otra sección de Data Insights, que es donde vienen las tablas, los gráficos, y la parte de verbal. En total son como 2 horas y 15 minutos. Hay un pequeño break que tú puedes tomar, es opcional, 10 minutos, pero va a ser menos de 2 horas y media todo el examen. ujú. Ahora, una consulta. Cuando yo, por ejemplo, doy STAR el examen, el sistema me bota por default un orden para las preguntas y para las secciones, o yo puedo decir, ok, quiero empezar con mate porque me va bien en mate y a lo mejor cojo confianza y me siento bien, ¿no? Hay un orden igual, por ejemplo, ingreso a matemática y puedo empezar por la pregunta 15, de ahí bajo la 1, de ahí me voy a la 18. ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo es esa parte? Bien, acerca del orden de la sección en sí, tú puedes coger cualquier combinación. Eso te lo permite ahora el examen. Tienes todas las formas en las que puedes tomar el orden. Y lo bueno es que las simulaciones oficiales te permite practicar con eso también. O sea, no es que recién en el examen oficial vas a probar cómo te va con el orden que escoges, sino tú puedes tomar simulaciones y ver con cuál te sientes más cómodo. Ujú, ¿Ya? Aparte de eso, dentro de cada sección tienes que avanzar, digamos, pregunta por pregunta. ¿Ya? No se puede retroceder, no se puede avanzar. Y eso es porque el examen es adaptativo. Entonces, el algoritmo del examen toma cada respuesta que tú das y evalúa cuál es tu nivel. O sea, más o menos trata de como adivinar, ¿no? O tantear cuál es tu nivel. Y en base a eso vas a coger la pregunta que sigue. Ahora, lo que sucede en este nuevo formato del GMAT es que terminando el examen, bueno, cada sección, tú puedes retroceder y cambiar hasta 3 respuestas. Eso se puede hacer. Pero una vez que ya has terminado de marcar todas y claro, tienes que terminar de marcar todas primero para llegar al final, ¿no? ok, y luego de eso puedo retroceder y cambiar hasta 3 nada más. Hasta 3, así es. Y una consulta, en el caso de más, quiero conocer aún más sobre la estructura. Me imagino que las preguntas también son, hay cierto tipo de preguntas, es decir,
¿Son todo para marcar o de repente yo tengo que poner el resultado 60? ¿O hay cierta lógica? ¿Cómo son esa tipología de preguntas? Ahorita todo es para marcar, pero el formato sí puede ser un poquito diferente. La sección que es de Quant, que le llaman Quant, es el típico ejercicio, tienes A, B, C, D, E y marcas lo que te sale, digamos. En la sección de Data Insights, donde están los gráficos, las tablas, ahí tienes otros formatos diferentes. En algunas preguntas tienes que marcar varias subpreguntas, en otros casos tienes que ordenar a una tabla, o puedes, digamos, escoger preguntas de diferentes columnas. Entonces tiene su propio estilo, pero uno se acostumbra y ya. No es que tú tienes que marcar o, digamos, escribir o tipear la respuesta. Eso no viene. Todo es para marcar. Sí, todo es para marcar. Y en ese sentido, después quería preguntarte, ¿cómo se calcula el puntaje? Porque imagínate, también me gustaría saber, ¿qué pasa si yo no llego a responder todas o si es que me equivoco también? ¿Hay Ujú. puntaje negativo? ¿Hay penalidad por no responder todo? Y en base a eso, pues, ¿cómo se calcula tu nota final? Bien, bueno, la forma en la que exactamente el algoritmo logra la nota es un misterio, porque esa es, digamos, como propiedad del GMAT. Lo que hace el algoritmo no es que te da un punto a favor, un punto en contra si lo tienes mal, sino que cambia su estimación. Entonces, imagínate que tú quieres adivinar un número del 1 al 20. Entonces, empieza con algo intermedio, tipo 10. Y si tu número está por encima, va en ese rumbo. Pero digamos que dice 18 y el número realmente es 15. Eso contaría como una pregunta incorrecta. Entonces, tiene que ajustarse y nivelarse al nivel que ahora cree que tú tienes. Y así sucesivamente. Por eso, cuando hace esos cambios, no necesita tantas preguntas. Porque si el examen no fuera adaptativo, para tener una idea clara de cuál es su nivel, necesitaría muchas más preguntas. Ujú. Entonces, no hay, digamos, como puntos negativos en sí. Lo único que sí te penaliza es si no respondes todo. Te penaliza de una manera muy fuerte. Entonces, en el peor de los casos, si se te acaba el tiempo, lo mejor es marcar cualquier cosa, ¿no? Ok. Ahora, yo quería hacerte una pregunta sobre ese tema adaptativo. Este tema adaptativo es muy bueno, pero me imagino que también puede influenciar un poco en la estrategia que nosotros tomemos durante el examen. ¿Tú cómo recomiendas en relación a la estrategia y de repente favorecer este tema adaptativo? A lo mejor es fundamental concentrarnos en las primeras preguntas, o tú cómo recomiendas a tus alumnos que ya van a dar el examen. ¿Qué estrategia sueles recomendar? Y también me imagino temas de gestión de tiempo. ¿Cómo sueles recomendar esa parte? Bien, si uno busca estrategia de tiempo en Internet, hay muchas opiniones. Lo que yo creo es que antes de enfocarse en una estrategia del tiempo, lo que uno tiene que hacer es mejorar su nivel de matemática. Ya, eso lo veo por lo siguiente. Eh, Cuando trabajo con alumnos, yo veo cómo resuelven los ejercicios. O sea, me mandan fotos de sus soluciones, veo cómo plantean y el tiempo que les toma. Entonces, en varias preguntas, eh, uno puede ahorrar desde varios segundos hasta casi minutos, simplemente usando la estrategia correcta, la fórmula correcta, el concepto correcto. Entonces, eso es lo primero que hay que cubrir, ¿ya? Y lo otro es que una estrategia de tiempo no es que milagrosamente te va a dar más nota, sino que simplemente se usa para optimizar el nivel que el algoritmo eh, pueda ver que tienes. O sea, uno no puede usar una estrategia de tiempo para, digamos, tratar de que el algoritmo piense que tienes más nivel, porque el algoritmo está hecho para poder compensar eso. Si tú te demoras más al inicio, o te demoras mucho más tratando de que todas estén perfectas, luego te va a faltar tiempo, luego vas a estar corriendo. Entonces, la única forma de solucionar todo eso, digamos, de 100%, es que simplemente seas mejor en matemática. Que las preguntas, al menos las fáciles, las intermedias, las puedes hacer muy eficiente y muy rápido
Porque naturalmente, si es que estás apuntando en una nota alta, te tiene que venir preguntas difíciles. Y esas preguntas difíciles no van a salir en 2 minutos. No va a salir en el tiempo promedio, va a salir en más tiempo. Tienes que dedicarle, digamos, más razonamiento, probar más casos. Puede tomar 3, 4, 5 minutos. Entonces, si siempre estás apuntando un tiempo promedio y te viene una pregunta que toma más tiempo, o te vas a estancar ahí, o te vas a frustrar y la vas a pasar, ¿no? Entonces, por eso siempre recomiendo, cuando trabajo con alumnos, mejorar su habilidad en matemática. Y luego ya cuando hacen la simulación, lo principal es no estancarse con las preguntas. Eso es lo principal. Porque como tú puedes retroceder al final y cambiar hasta 3 respuestas, eso, digamos, te da un poquito más de paz para que tú puedas pasar preguntas que te están demorando. O que veas que, por ejemplo, puede ser equivalente a responder 2 o 3 más adelante. ¿De acuerdo? El problema para muchos es que no llegan al final. O sea, se les acaba el tiempo. Claro. Entonces, tienes que pasar por esas etapas. Uno, que te alcance el tiempo para terminar todo el examen y luego eventualmente que te sobre tiempo para que realmente puedas aprovechar el beneficio de regresar. Porque si llegas con las justas, no vas a poder regresar. Y ahora, ¿cómo tú recomendarías ese tema de reforzar esa parte? Primero, mucha teoría y de ahí práctica. Sí, claramente teoría es lo principal porque es como tener las herramientas necesarias para cada tarea diferente, ¿no? Entonces, tú puedes ver un ejercicio y si reconoce la propiedad, lo puedes hacer muy rápido. Pero alguien que está haciendo lógica siempre o prueba valores siempre, de repente llega la respuesta también, pero le toma más Va a demorar tiempo un poquito más. y te desgasta más. Claro, entonces en este caso que sería bueno aprovechar el tiempo de las preguntas fáciles, ser eficiente y a lo mejor ese tiempo después utilizarlo en algo, una pregunta que te pueda tomar un poquito más de tiempo. Claro, o sea, si el tiempo promedio es 2 minutos por pregunta, trata que la mayoría esté en 1 minuto y medio o hasta menos, ¿no? Para que una pregunta que te tome 3, 4 minutos al final no afecte tu tiempo total. Bacán. Ahora, pasando a otro tema del GMAT, yo quería consultarte, ¿cuántas veces yo puedo dar el GMAT? Tengo entendido que no es ilimitado, hay un número de veces como máximo y también al año. Ujú. ¿Nos podrías comentar sobre ese tema? Sí, son 5 veces en un periodo de 12 meses. O sea, por ejemplo, si tú das tu primer GMAT en febrero, tienes hasta el febrero del siguiente año para dar 5 intentos. No, no se pueden dar más de 5 intentos en ese periodo. Y una vez que ya pasó un año, tienes 3 más. O sea, en total 8 veces en toda tu vida. Oh, wow. ¿Y siempre ha sido así o ha cambiado en el tiempo? Tenía entendido que antes era ilimitada las veces que podías darlo. Sí, sí, desde que empecé a enseñar he visto varios cambios y uno de estos ha sido el límite de los intentos, ¿no? Porque hace muchos años podías dar eh, las veces que querías, ¿no? Claro, tenía que pasar un tiempo, como 2 semanas, 16 días, para que puedas darlo de nuevo, pero se podía dar limitadamente, ¿no? Y luego introdujeron ese límite que hasta ahora sigue vigente. Ahora, el examen, sé que lo puedes dar de manera presencial o virtual. Ujú. Yo quería preguntarte ahí, ¿cómo es darlo presencial y cómo es darlo virtual? ¿Y tú qué recomiendas? Sí, eso va a depender un poco más de cada persona. Tema de nervios. O sea, el examen presencial, al menos acá en Lima, eh, se da en un centro de idiomas y no es como un ambiente tan grande, realmente es bastante pequeño. Y las computadoras que te asignan son un poco antiguas, ¿sí? Y es un ambiente, digamos, donde entran como 10 personas, así. Entonces tú te puedes recostar hacia atrás y ahí chocas con el de atrás. Entonces no hay demasiado espacio. Y he tenido alumnos, por ejemplo, que les ha distraído el tema de el ventilador o dejan la puerta abierta o alguien está tipeando, entra gente, sale gente. Pero hay otros que no les afecta mucho. Incluso te dan como unos cubre oídos, ya, para que no te distraigas mucho. El, el online ha sido a partir de la pandemia, ¿sí? Para que no dejen de dar el examen. Y lo bueno del online es que tiene más flexibilidad de horarios. ¿Ya?
En el presencial creo que solo lunes a viernes y como hasta las 3 de la tarde, algo así. Entonces se llenan los cupos y ya tienes que esperar hasta que se libere, ¿no? Pero online hay más flexibilidad, se puede hasta el fin de semana, de noches también. Contar que hay una persona que pueda, digamos, monitorear lo que estás haciendo con la cámara. El problema es que a veces te molesta mucho. Y sí he ¿Cómo tenido así? O casos sea, de... solo para entender bien ese punto, yo estoy dando el examen y, por ejemplo, Sí, tú me estarías cuidando, algo así. sí. He escuchado, por ejemplo, anécdotas, ¿no? Por ejemplo, se agarran el cabello y le dice, no te agarres el cabello, pero te interrumpe. Estás en plena concentración. O, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una pregunta de lectura y tiene el hábito de murmurar o leerlo en voz baja y te dice, no, no, no puedes hablar, cosas así. O incluso casos más extremos, he escuchado de, bueno, no, no mi alumno, pero sí, al amigo de un alumno, que esa sección, como con una pizarrita, un plumón, se había olvidado de coger su borrador y lo tenía como un poquito más lejos. Y apenas se paró para traer su borrador y le cancelaron el examen. Wow. Y quería preguntarte sobre eso. O sea, cuando yo doy el examen, en el caso, por ejemplo, virtual, ¿cómo es? O sea, lo doy con mis hojas Bond, con mi lápiz, lapicero. Tengo entendido que tienes que llevar una pizarra y un plumón y ir Sí, borrando, borrando. sí, el GMAT es muy celoso con sus preguntas, así que no te puedes llevar nada escrito, ¿no? Porque siempre hay esa persona que de repente puede sacar preguntas para luego venderlas, cosas Ujú. así. Entonces requiere de que siempre estés borrando con una pizarrita. No puedes hacerlo con papel y lápiz, ¿no? Y eso puede ser un tema, porque para algunos de repente les sirve que les den las preguntas en hojas Bond, ir tachando sobre, porque de repente han estudiado así, ¿no? En Ujú. el caso de presencial, ¿es así? ¿Te dan el examen en un hojabón y sobre la hojabón tú puedes ir tachando? ¿O cómo es? No. Porque eso igual puede influir mucho en el nervio de las personas, en la preparación, y a lo mejor pueden influir de repente un poquito más en su puntaje final. ¿Cómo es en la parte presencial cuando nosotros vamos al centro de idiomas que comentas? Siempre es en computadora, porque las preguntas no son fijas. El algoritmo lo va escogiendo de acuerdo a cómo va respondiendo. Entonces, si uno ya sabe que va a ser siempre en computadora, es como que ya sabe lo que se está metiendo desde el inicio. Entonces, en el presencial te dan lo que es como unas hojas laminadas, plastificadas, y tú escribes con un plumón delgado. Pero Ujú. igual eso se borra después, eso se queda, tú no te llevas nada. Siento que puede ser un tema, sobre todo para la parte de verbal, de repente que tienes que leer algo, subrayar o anotar una idea, puede ser un poco complicado, pienso yo, ¿no? Sí, Hacerlo todo en la computadora, porque es más fácil subrayar, tachar, no sé, pienso. ujú. Eh, Sí, eso es algo que uno tiene que practicar desde el inicio, ya hacer todo con la pantalla, eh, imprimir, digamos, los ejercicios para hacerlo. Puede ayudar al inicio de repente para cimentar la teoría o las propiedades, pero luego cuando uno hace práctica con un cronómetro, simulaciones, tiene que ser del estilo como real, ¿no? Mira, y ese es, me imagino, un tip que de repente lo veremos en un ratito, pero me parece, o sea, fundamental para quienes de repente ya están en el proceso, ya han estudiado y a lo mejor ya piensan dar en el examen en un mediano plazo, a lo mejor ya estudiar como si fueran a dar el examen, ¿no? O la Sí, así es. pantalla al frente y de repente un jabón o algo por el estilo, nada más. Ahora, una consulta, ¿cuánto cuesta el examen? Mira, si tú entras a la página de MBA.com para ver los costos, no es un único costo, depende del país. O sea, tú coges el país y te sale el costo, pero para la gran mayoría de países está en $250 cada intento. Ok. Y tiene una validez de 5 años. 5 años. Perfecto, Cristian. No sé si quisieras comentar algo más o algo que nos esté pasando sobre el tema de la estructura del examen. ¿Consideras que hay algo más? Porque si no, a lo mejor de repente podríamos ver algunos ejemplos, no sé si sea posible. Claro, hay algo que usualmente preguntan que es, ¿puedo cancelar mi nota si es que me va mal?
antes, al menos en el formato anterior del examen, sí se podía. O sea, tú terminas tu examen, ves tu nota, como es en computadora, ahí mismo lo califica, y tú veías si querías mantenerlo o no, ¿no? Porque todas las notas que tú no cancelabas se mandaban a las universidades. Ujú. Pero ahora con ese nuevo formato del GMAT, lo que han hecho es que tú escoges qué notas quieres mandar después. Entonces, ya no se cancelan las notas, simplemente tú escoges después a qué universidades quieres mandarlo. Ah, eso me parece buenísimo. Porque a lo Sí, mejor, imagínate, salgo 680, digo, no, voy a darle una vez más porque a lo mejor puedo sacar un ujú. poquito más. Pero ¿qué pasa si no? Digo, puedo recuperar mis 680. Claro, eso, ese era un tema antes. Podías recuperar lo que tú cancelabas, pero tienes que pagar. Ahora Ahora, simplemente todo se queda y tú escoges cuál quieres mandar. Ahora, sí hay un escenario en el que se puede cancelar la nota y eso sí es que el examen, o sea, el GMAT te lo cancela, lo cual es malo. Lo cual es que han visto algo irregular, seguramente. ah, ok. Bacán, bacán, pues Cristian, me parece, yo personalmente tengo todo bastante claro eh, y no sé si es que de repente podríamos ver algunos ejemplos. Claro, tengo preparado, a ver, un par de preguntas. Ujú. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, Listo, ahí se puede ver. excelente, se puede ver. Bien, este es un tipo de pregunta que le llaman problem solving, que es Ujú. el clásico de tienes que operar, resolver y marcar, ¿no? La alternativa. Vamos a ver cómo se resuelve entonces. Lo que quería presentar acá es tres soluciones, ¿bien? Para más o menos que uno tenga idea de cuál es la diferencia en niveles de, digamos, de preparación. Entonces, el Ujú, método normal, por eso quería poner el tiempo también. Vamos a poner cuánto tiempo toma un método normal. ujú, Entonces, uno dice, ok, tengo dos ecuaciones, dos variables, típico ejercicio de álgebra, ¿no? Entonces, de repente puedo despejar una variable acá. Digo, x es igual 2 tercios de y. Y eso lo reemplazo acá. Entonces tendrías dos veces 2 tercios de y más 5 por y es igual a 8, ¿no? Y empiezas a operar, ¿no? 4 tercios de y más 5y es igual a 8. Puedo juntarlo con una sola base, puedo hacer 3 y te queda 4y más 15y es igual a 8. O sea, 19y, bueno, puedo pasar a multiplicar el 3, 24. Y finalmente y sería 24 entre 19. Ahora que ya sé cuánto vale y, lo puedo reemplazar al inicio, ¿verdad? Puedo decir x es igual a 2 tercios de 24 entre 19. Ahora hay que tener cuidado porque si uno empieza a multiplicar 2 por 24, 3 por 19, ya te salen números más grandes. Siempre es bueno tratar de simplificar primero. Por ejemplo, sacar tercio. Y ese es 8. Bueno, 8 por 2 es 16, x vale 16 sobre 19. Y finalmente la pregunta te pide el doble de x, que era 16 entre 19, más y, que era 24 entre 19, y eso sería 32 entre 19 más 24 entre 19, o sea, 56 entre 19. Y ya llega la d, ¿verdad? Entonces, uno dice, ok, 1 minuto con 50. Genial, estamos por debajo de los 2 minutos. Parece un escenario satisfactorio. yo Pero creo vamos a que, ver otro método, ¿ah? claro, en base a lo que hablamos, me parece que esto de repente con otro método lo podemos resumir un poquito más y ganar esos segundos para algo de repente más complejo, ¿no? Vas a ver la diferencia. Vamos a empezar igual. Entonces, ok, empiezo igual. Tengo x, que lo puedo separar como 2 tercios de y. Si lo reemplazo en 2x, podría escribir de frente 4 tercios de y más 5y igual a 8. Ujú, Todo por 3
Si multiplico todo por 3 sería 4 más 15, 19i igual a 24, y es 24 entre 19, y luego reemplazo en x. X es 2 tercios de i, bueno, que era 24 entre 19, ¿no? Tercia 8, entonces 16 entre 19. Y finalmente te piden el doble de x. El doble de x ya sería 32 entre 19, más 24 entre 19, que es 56 entre 19. Y llega a la misma respuesta, pero ahora el tiempo es menos de un minuto. Claro. Ahora, yo creo que te das cuenta cuál es la diferencia acá, porque lo que está en la izquierda es algo que yo veo que muchos hacen. Y la diferencia está en que en el segundo método estoy haciendo paso escrito y paso mental. A muchos le da pavor como saltar algunos pasos a solo mental. Sienten que hay más seguridad si es que escribo todo para, digamos, no cometer errores. El problema es que si tú te demoras más de lo necesario, vas a cometer errores después, de todas maneras, porque estás bajo presión del tiempo. En Ujú. cambio, si tú haces paso escrito y paso mental, aún sin andar apurado, o sea, yo no estoy corriendo, no estoy escribiendo rápido y nada, te puede tomar mucho menos tiempo. O sea, no son 5 segundos que te ahorras, y 10, es todo un minuto. Ahora, este ejercicio que parece que es puro álgebra, en realidad se puede ver bajo otro método. Vamos a ver acá el tiempo. A ver, otra forma de verlo es decir, como yo tengo 3x igual a 2i, acá no hay ninguna suma. Entonces, puedo decir 3x igual a 2i como una proporción. X entre y es 2 a 3, con una constante k. Y la constante k te permite separar x e y. O sea, x es 2i, pero es 2k. Donde yo vea x, reemplazo con 2k. Y donde yo vea y, reemplazo con 3k. Entonces, en el dato inicial es 2 por 2k más 5 por 3k. Sería 4 más 15, 19k. Es igual a 8. K es igual a 8 sobre 19. Y la pregunta es 2 por 2k más 3k, o sea, 7k. Ya lo puedo reemplazar ahí, ¿no? 8 Claro. sobre 19, 56 sobre 19. Y eso fue por ahí, un minuto. Ujú. Tienes otra forma, ¿no? Eso es viéndolo como proporciones. Entonces, ya no es una pregunta de dos variables, sino una sola variable, que es más sencillo. Sí, creo que la última es algo nuevo para mí, me descolocó un poco, pero me pareció súper interesante cómo abordarlo. Sí. Entonces ahí tienes varias formas de resolver. Como te digo, usualmente si hacen el primer método, no es algo que luego revisan. Los alumnos usualmente revisan las que están mal, pero en las que están bien, que se pueden recortar el tiempo, ahí es donde usualmente está, digamos, hay bastante que puedes, digamos, recuperar. Cuando ya quieren subir de nota, se sienten estancados, usualmente es algo así, que puedes recortar bastante el tiempo haciendo métodos más eficientes. Claro, y me imagino que el tema de paso escrito y paso mental también es algo que tú vas desarrollando en la práctica, ¿no? Porque venimos de repente, me incluyo, muchos venimos de un método normal, de repente Sí, acostumbrados, no sé si por el colegio, la universidad, o también por ese tema de inseguridad de que, pucha, a lo mejor, si es que no lo veo escrito, me equivoco, ¿no? Y veo que el tema de repente de proporciones es un tema que también me imagino que es, como entra en el GMAT, me imagino que también ahí hay algo de teoría, ¿no? claro, Hay algo de teoría, definitivamente ahí yo saco proporciones y llego al resultado a partir de proporciones, que creo yo, siendo de la mayoría, no lo haría así, ¿no? Pero si es que estudias esa parte de la teoría, porque proporciones entran en el GMAT, claro, ya ujú, podría ser otra forma de solucionar. Pero sí, me parece muy curioso cómo podemos resolver tres maneras y cómo también en tres maneras nos dan diferentes tiempos. exacto, sí. Ahora, este es el tipo de ejercicio que le llaman problem solving. Hay otro tipo de ejercicio que le llaman data sufficiency, ¿ya? Y la estructura es así, ¿no? Para dar un contexto.
Tienes la pregunta al inicio y luego tienes dos statements que van a ser datos. Acá las palabras clave son suficiente y no suficiente. Entonces, decimos que un statement es suficiente si es que te da una respuesta única a la pregunta. O sea, puedes responder siempre sí, siempre no o siempre un valor único. Y no suficiente es que hay más de una respuesta. Las alternativas siempre son así, ¿no? Statement uno solo, statement 2 solo, usando los dos, usando cada uno por sí solo o que juntos no se puede, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Te dice x and y are positive integers, x is a multiple of y equal to 2. Claro, el que lo está viendo lo puede poner pausa, lo puede intentar. Eso no requiere demasiada teoría, o sea, como fórmulas así. La mayoría lo puede hacer tanteando, ¿ya? Pero, ¿cómo lo puedo enfocar, digamos, de una forma más estructurada? Está lo que se llaman los tres pasos para resolver data sufficiency, ¿ya? Y esto es algo importante porque, especialmente para ese tipo de preguntas, yo veo que la mayoría no tiene un método claro. O sea, su método es, hago el statement uno, luego hago el statement 2, luego lo junto. Pero no sabe, por ejemplo, cuándo usar variables o cuándo es mejor usar valores. Y estos tres pasos es la guía que siempre uso para hacer todas las preguntas de data sufficiency. Lo primero que intento hacer es operar la pregunta o simplificarlo o encontrar una pregunta real, más sencilla, si es que se puede. Luego trato de usar propiedades o álgebra. Eso es lo primero que trato de usar porque son respuestas más generales. Y por último, ya si es que nada funciona, recién números. Entonces, no es que voy a saltar de frente y dar valores en cada statement, sino ver si puedo usar propiedades o álgebra primero. Y me imagino, discúlpame, Cristian, tú dices este Dime. tema de usar valores al último por tiempo, porque si se hizo valores tengo que probar a lo mejor no solo uno, sino a lo mejor un par, ¿no? Es que valores te sirven para descartar. Si tú Ok, pruebas dos valores y uno responde sí y otro responde no, ya se acabó. Pero si tú pruebas dos valores y los dos responden que sí, todavía no es garantizado que siempre sí. ok. Entonces, si tú pruebas otro valor, también te responde que sí, y otro valor te responde que sí, podrías pensar que siempre sí, y de repente te has olvidado de probar un medio, y ese respondía que no. En cambio, propiedades o álgebra es más general, ¿no? Si la propiedad dice que sí, es siempre sí. Y te vas a ver la diferencia. Entonces, X is a multiple of Y, esto realmente es una frase que se puede traducir, ¿no? Hay muchos que dicen, por ejemplo, X es igual a Y por K o algo así. Yo prefiero ponerlo como X entre Y igual a entero. Y de esta forma se puede operar más fácil. Tú quieres saber si Y vale 2. En la uno solo te dice que es diferente de uno. Entonces, Y puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Entonces, con 2 responde que sí a la pregunta. Pero si vale 3 o 4, responde que no. Y ahí ya tengo dos respuestas. Entonces diría, no es suficiente, no hay una respuesta única. Si voy al statement 2, ahí es donde usualmente se ponen a probar valores, porque no lo escriben como algo que se pueda operar. Pero x más 2 es múltiplo de y, tiene la misma forma que la pregunta. Entonces lo puedo escribir como x más 2 entre y igual a entero. Y esta fracción que está sumando lo puedo separar. Puedo escribirlo como x entre y más 2 entre y igual a entero. Y como por dato ya sabía que x entre y es entero, necesariamente 2 entre i tiene que ser entero. Entonces, si 2 se divide entre y debe salir entero, Ricardo, tú dime, ¿qué valores puedo asumir para y? Puede ser dos. ¿Solo 2? No, a lo mejor también podría ser un medio. Y es entero, Ah, menos dos también podría ser. es positivo. Ah, ahí me estás acorralando. Sí, podría ser dos entonces. Puede ser 2 o 1. Ah, cierto, o uno.
y nada más. O sea, no puede ser 3, no puede ser 4, no puede ser 5. Entonces, como tiene dos respuestas, es no No sé. suficiente. Pero si observas el uno, te dice que Y no es uno. Entonces descarto la única otra opción que había y me queda el 2. Y por eso es la C. Necesito los dos statements. Entonces, cuando lo escribo de esta forma como fracción, es mucho más fácil saber que Y solo puede ser uno o 2. Porque si no, siempre veo que están probando valores, incluso valores que no puedes tomar, como el Y igual a 3, 4, 5. Ujú. Me parece interesante. No sé si por los nervios no vi el uno, pero sí, pues a veces estaba ahí, estaba muy claro. Ahora, una consulta, Cristian. Nosotros hemos visto Dime. estas dos preguntas, estos dos tipos de preguntas. Uno en el cual tenemos las opciones, creo que era 60, 90, 100, y esa de acá. ¿Hay otro tipo de preguntas más? ¿O en Math, en Quant, es las dos que encontramos? Estas son las dos principales y luego están las de tablas, gráficos, pero eso ya es la sección de Data Insights, ¿no? Pero eso no es Math propiamente. No es tanto más, porque hay muchas preguntas que también son más de verbal, o algunos mezclan verbal con matemática. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Cristian. Estos dos ejercicios creo que nos dan una pista clara de lo que es el GMAT, ¿no? Y de lo que Perfecto. podemos encontrar y de los tiempos y del razonamiento, como tú decías, ¿no? A veces se nos pasa algún valor, el un medio menos un medio, y Ujú. eso hace que a lo mejor la respuesta sea no y por ende no sufficient, ¿no? Claro. Pero bueno, me imagino que eso lo vamos a poder reconocer mucho con práctica y estudio, ¿no? Sí. Entonces, ahora si me permites, yo quería consultarte consejos, ¿no? Consejos para no equivocarme como me he equivocado ahorita. Consejos que tú me podrías dar para poder obtener un mejor puntaje. Y antes quería hacerte una pregunta clave, y es algo que me están preguntando, que es sobre el nivel de inglés. Si yo te digo, Cristian, oye, mi nivel de inglés es básico, sí, terminé pues ahí en el, no sé, en una academia X, Ujú. pero me defiendo, ¿no? O te digo, mi nivel es recién entrando a básico. ¿Tú qué me recomendarías? Tú me dirías, sí, puedes empezar con la parte de más, o me dirías, oye, no, aguanta un rato, primero ve su inglés, ponte un nivel intermedio avanzado y regresa al GMAT. ¿Tú cómo lo ves, aquellos estudiantes que no tienen bases sólidas en inglés? 100% primero el inglés. Mm. Primero el inglés por varias razones. Eh, si el inglés es relativamente bueno, pero no súper, súper bueno, eh, le podría recomendar que empiece con la sección de verbal primero. O sea, solo estudiar verbal del GMAT. ¿Ya? Y luego ya cuando tiene, digamos, un mejor nivel, puede hacer la parte matemática. Porque no es tan importante empezar los dos al mismo tiempo, sino terminar los dos al mismo tiempo. Cuando tú terminas los dos al mismo tiempo, puedes hacer simulaciones completas. Ok. Pero ha pasado casos, por ejemplo, que en matemática le gusta un montón y es muy divertido, entonces lo acaba más rápido que verbal, que lo arrastra. Entonces no puede hacer una simulación completa de solo matemática, porque pierdes el resto de la simulación, ¿no? Cada simulación oficial es, es muy valiosa porque no son tantas, son solo 6 que tú puedes hacer. Y otro tema es, en base a tu experiencia, eh, ¿tú sueles tener algún tiempo, algún rango de preparación? O sea, en base a tu experiencia, me imagino que seguro que ha habido estudiantes brillantes que han sacado muy rápido, también otros que se han demorado, pero tú podrías darme un rango de más o menos los aproximados de máximo y mínimo que suelen tomar para poder obtener un puntaje de ese bueno, siempre y cuando también consideremos que tienen un nivel de inglés avanzado a lo mejor. Sí, en mi experiencia, usualmente la parte de teoría toma 2 meses y la parte de práctica puede ser 1 o 2 meses más. Eso es Estamos, como bastante general. estamos hablando de que de repente un mínimo pues de 5 meses. Es un tiempo regular, sí. Sí. Ahora, ya hablando de repente, hay alguien acá que nos está escuchando seguro que dice, pucha, sí me gustaría empezar a estudiar el GMAT.
En tu experiencia, ¿cuál es la mejor ruta para empezar? Es decir, empezar con clases individuales, grupales, de repente ver tutoriales por YouTube, de repente matricularse en una academia online, como la que de repente vas a hacer. ¿Cuál consideras tú que es la mejor ruta para alguien que quiere empezar a estudiar el GMAT? Ok, buena pregunta. Lo primero es empezar temprano. Esa es la mayor ventaja que uno puede tener. Porque cuando yo tengo alumnos, por ejemplo, que ya han avanzado bastantes años en su carrera y están en posiciones importantes, no les da mucho tiempo para estudiar. Ujú, Hay proyectos, hay viajes, a veces cambian trabajo y todo eso afecta. Entonces, poco a poco se va alargando el tiempo. En cambio, alguien que recién está saliendo de la universidad, tiene planeado, tiene mapeado que va a hacer una maestría más adelante, puede aprovechar a hacer el GMAT ahora porque le dura 5 años. ujú, Entonces lo puede hacer mientras no tiene tanta carga laboral y tiene un poquito más fresco la parte académica. ujú. ¿Ya? Si alguien está considerando hacerlo, yo le recomiendo 100% hacerlo porque casi todos los alumnos que están haciendo el GMAT siempre me comentan que hubieran preferido empezar antes. Y ahora, Eso es lo primero. un consejo, seguro también hay muchos estudiantes que están decidiendo qué examen dar. Y yo te quiero preguntar, en base a eso, Cristian, ¿qué examen, o sea, por qué dar el GMAT? ¿O me recomendarías de repente a ciertos alumnos dar el GRE? ¿Tú cómo lo ves? Sí, por muchos años el GMAT era la única opción para examen de maestría, tipo MBA así. Y el GRE es un examen más general. Se usa para diferentes tipos de maestrías. Y es recientemente, los últimos años, que se ha aceptado los dos. Y si tú le preguntas a cualquier universidad, te van a decir que no favorecen ninguno. Cada examen tiene sus propias diferencias, ¿no? Tiene sus detalles. El GRE, digamos, la diferencia principal es que es adaptativo por sección. Entonces, no es que cada pregunta va a afectar tu nota de la siguiente pregunta o el nivel, sino en grupos. Entonces, puedes retroceder, puedes avanzar, cada pregunta vale un punto, y eso le da un poquito más de tranquilidad a los alumnos. Entonces, he escuchado varios casos de alumnos que se han ido del GMAT al GRE, ya, por ese tema de nervios. Ujú. Eh, pero lo ideal es que tú puedas definir qué examen vas a hacer al inicio. Puedes hacer una simulación gratuita de cada examen. En su propia página web tienes la opción de dar una simulación y puedes ver cuál te conviene más, ¿no? Al menos en GRE todavía entra la parte de geometría y de lo que se entiende la parte verbal es más difícil, es más pesada. Ok. Pero en contenidos, ¿se puede decir que son similares? Son bastante similares, ¿sí? El GRE tiene un poquito más de contenido. Tiene hay un vocabulario que tú tienes que memorizar, que no es un vocabulario así común, ¿no? Para antónimos, sinónimos, así. Los textos tienden a ser un poco más complicados también. Ahora, ¿cuántas horas tú recomendarías? Así que imaginemos pues que muchos estudiantes de acá son egresados de muy buenas universidades y que seguro quieren ingresar a una universidad Ivy League y que seguro pues necesitan definitivamente un puntaje súper competitivo. Ujú. Tú has visto seguro y tienes muchos alumnos que vienen de esas universidades. ¿Cuántas horas tú creerías que debería ser lo saludable para poder dar estos exámenes y obtener este puntaje? ¿Cuántas horas tú recomendarías de manera objetiva poder estudiar a la semana? Para la parte de matemática, ronda los 10 horas a la semana. Ujú. Verbal tiene que ser adicional también. O otras 10 horas más de repente. Sí. Y Data Insights, la tercera parte del GMAT, otras 10 horas más, podrías decir. Yo recomiendo que sea más hacia el final, Ajá. al menos en la experiencia de el formato pasado, donde era una sección que la mayoría de alumnos lo practicaba hacia el final, las últimas semanas. Lo que pasa es que la habilidad que uno tiene en matemática y verbal se traduce a una mejor habilidad en Data Insights.
Ya, alumnos que les iba muy bien en matemática y muy bien en verbal, les iba mejor en Data Insights, así simplemente porque son buenos. Entonces, no recomiendo, digamos, enfocarse en ese tipo de preguntas desde el inicio, sino ya cuando estés un poco más avanzado en la preparación o ya cuando vas a hacer simulaciones, ¿no? Ok, entonces estamos hablando que desde un inicio tú nos recomendarías pues un mínimo de 20 horas por semana. Sí, para matemática y verbal, que es lo Ok, principal. ok. Ahora, también me imagino que lidias mucho con ese tema del estrés, la calma. ¿Tú tienes algún tip que das a los estudiantes como para, tranquilo, lo vas a hacer bien, o sea, como para mantener la calma, la concentración? El examen en sí, el ambiente, eh, induce un poco el estrés. Y ese es para la mayoría. Digamos, muchos alumnos tienen el objetivo de dar el examen una sola vez y que con eso ya logren la nota. Y eso es muy, muy raro. La mayoría terminándolo dos, tres veces. ¿Ya? Y eso, el primer examen es por tema de nervios, en la gran mayoría de casos. Pero algo que ayuda bastante es simplemente tener mejor habilidad, ¿no? Porque cuando uno ya sabe que se ha preparado bien, digamos, puede hacer muchos ejercicios, los reconoce, los hace rápido, eso te da una habilidad. El problema en el examen es los errores simples, que con el tema de los nervios, en vez de sumar, restan, copia mal dato. Ese es el típico error. No es que necesariamente no sepan hacer el ejercicio. Ahora, conversábamos antes de la entrevista que hay mucho contenido que podemos encontrar en Internet. Mucho. Hay canales de YouTube, academias. Para alguien que quiere empezar a lo mejor por su cuenta, ¿tú recomendarías alguna plataforma, algún canal de YouTube, alguna página web donde creas que de repente puedas encontrar información valiosa y organizada para alguien que quiere empezar por su cuenta? Usualmente lo que está organizado es pagado. Ok. Y cuando uno empieza por su cuenta, paga con su tiempo hacer esa organización. Mm. La página más conocida es GMAT Club. No pone en Google, ¿no? GMAT Club, que es un foro donde hay muchos preguntas que resuelven, ponen sus opiniones, eh, pueden poner diferentes planes, ¿no? Y yo siempre recomiendo que es un muy buen recurso cuando ya sabes la teoría. Porque si estás empezando de cero, y he visto alumnos, por ejemplo, que me han contactado luego de hacer una preparación por su cuenta, se pueden llenar de mucha información. Entonces pueden tener muchas hojas con diferentes apuntes, algunas preguntas, pues, pueden ver una solución muy interesante, pero que luego no sepan cómo aplicarlo en otras preguntas o cómo entra dentro de la estructura total. Entonces tienen que desaprender un poco después para solo usar lo que es necesario, ¿no? Excelente, Cristian. Oye, y quería hacer una última pregunta. Hay algo más, algún último consejo que tú nos puedas dar para pues tener más de 700 en GMAT? ¿Algún tip general que tú sueles dar a tus alumnos? ¿Hay algo más que nos gustaría comentarnos a todos los que estamos escuchando ahora? Sí, yo los animaría, si es que van a hacer el GMAT o el Yearly, que lo hagan con mucha seriedad. El, el alumno que tuve el año pasado, que fue la mejor nota, rompió récord, se llama Andrés Sanitz, sacó 770 en la escala anterior. Y él hizo todo eso como en 3 meses y medio, 4 meses. Mm, wow. O sea, desde la clase de introducción, de qué es el GIMA, de qué se trata, hasta el examen, y el 770 fue más o menos ese tiempo. Pero él se enfocó mucho en el examen. Hacía mucho más que los demás, ¿no? Por ejemplo, en vez de traer unos 10 20 ejercicios de una clase a la siguiente, traía los ejercicios y aparte rehacía los ejercicios anteriores, las clases anteriores, repasaba un montón, no se le escapaba nada. Y yo lo considero como un alumno modelo, porque
demuestra de que si tú haces una sola metodología del inicio y lo haces bien, eso te ayuda a que luego no tengas que estar perdiendo tiempo, ¿no? Eh, Hay varios alumnos que a veces me escriben luego de más de un año de estar preparándose para el GMAT. Y es una frustración que en realidad muchos se pueden ahorrar, porque cuando estás cambiando de diferentes metodologías, diferentes cursos, diferentes libros o videos o profesores, no es que todo fluya igual, ¿no? A pesar que matemática es matemática, hay diferentes formas de abordar diferentes temas. Entonces, tengan en cuenta de que si uno tiene pausas así, el tiempo se va a alargar y eso es normal. No es parte de las noticias, o sea, la mayoría no escucha, sacó 800 o 700 en un año y medio de preparación, ¿no? Usualmente lo que hacen las noticias es una nota alta en pocas semanas. Y piensan que ese es el común denominador y que si uno se demora meses es porque uno está mal. Y eso no es así. Excelente, Cristian. Oye, muchísimas gracias. Y ahora, como te decía, tengo la última pregunta, es, más allá del GMAT, tú también has visto muchos procesos. ¿Nos podrías dar algún consejo general para potenciar nuestro proceso de postulación? Bueno, eso sí se lo dejo a los que son expertos en postulación, pero al menos de lo que siempre me comentan es también empezar temprano. Cuando uno quiere, por ejemplo, trabajar con un asesor de admisiones para el tema de ensayos, así, la Ujú. mayoría de casos le va a pedir el GMAT. Va a decir, oye, ¿qué nota has sacado? Porque si uno quiere postular a una universidad top, pero no tiene el GMAT, entonces puede ser que sea un esfuerzo en vano hacer una aplicación si al final de todo no logra la nota necesaria, ¿no? Perfecto, Cristian. Hoy muchísimas gracias. Llevo más de una hora de conversación. Estoy seguro que Ujú. muchos nos llevamos una claridad mayor sobre qué es el GMAT. Y finalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy seguro que a lo mejor muchas personas que nos están viendo van a desear empezar a estudiar el GMAT y ojalá te puedan contactar. Así que no sé si nos puedes dejar tu correo, tu página web. La verdad que estamos ahí atentos. Sí, estoy un poquito más activo en LinkedIn. Ahí me encuentran como Cristian Pacheco. Hay varios posts que he hecho este año, el interior, y tiene información. Mi página web es mbaprepcenter.com y mi correo eh, lo puedo dejar. Cristian con ch arroba mbapreptutoring.com. Esa era mi antigua página web, lo estoy cambiando por eso. No te Sí. preocupes, Cristian. Igual de todas maneras, nosotros vamos a hacer llegar a todas las personas que nos puedan hacer alguna consulta. Ujú. Y solo agradecerte. Muchísimas gracias por tomarte la molestia para conversar con nosotros, para mostrarnos algunos ejercicios, para explicarnos y darnos algunos consejos prácticos. Y bueno, espero que pueda ser hasta una próxima oportunidad. Seguro que te estaremos molestando desde IDEN para poder seguir hablando de GMAT, de GRE y los demás exámenes que seguro son muchos de tu conocimiento. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Cristian, y nos vemos pues en una próxima oportunidad. Claro, claro, gracias Ricardo. Va a ver la versión 2. Nos vemos, cuídate. Hasta luego. Chao, chao.